Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Les amo en el amor del Señor y estoy muy contenta y agradecida con el Señor, hermanos. ¿Saben por qué? Porque para siempre es su misericordia. Nuestro Dios es maravilloso, aleluya. En este día tan especial, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque Él es el que permite todas las cosas, aleluya. Gracias al Señor y a nuestro pastor, ¿verdad? Por permitirme llevar la palabra en este día. Sea el nombre del Señor glorificado. Amén. Yo voy a invitarles, amados hermanos, que puestos en pie en reverencia a la palabra del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Antes de dar esta lectura, voy a pedirles que oremos al Señor. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre maravilloso, en esta hora, buen Dios, estamos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es el alimento que necesitamos día tras día, Padre. En este momento, Señor maravilloso, yo me pongo en tus manos, Señor. Solamente como un instrumento, Padre, pidiéndote, divino Maestro, que sea tu palabra edificando cada una de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda honra y toda gloria por siempre, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dice así, amados hermanos, ¿verdad? Nosotros, como dijo nuestro pastor, estamos en un título que tenemos precioso, que son las 7 palabras, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Y en este día vamos a ver 3. ¿Ok? Como inicio va a ser la número 4, porque ya se hablaron de 3, que era la primera, ¿verdad? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Amén. Vimos el perdón maravilloso que Dios hace con la humanidad. En la segunda decía, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Verdad? La tercera que vimos era, mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Y el día de hoy vamos a ver una muy maravillosa, que es la 4ª palabra, y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 27, verso 46, amados hermanos. Dice la palabra, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra, amados hermanos, Elí, Elí, lama sabactani, leí yo, ¿verdad? En el libro, ¿verdad? De la Biblia de MacArthur, que el comentarista dice que Elí está escrito en hebreo y la sabactani está en arameo. Pero también vemos en el libro de Marcos, que voy a pedirles, vayamos ahí, capítulo 15, en el verso 34, dice así la palabra del Señor, y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí en este lugar la escritura está escrito completamente en arameo. Amén. Así está. Entonces, ahí vimos una diferencia, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Ahí vemos un grito. Voy a pedirles, pueden tomar sus lugares. Un grito de parte del Señor, ¿verdad? Después de haber pasado por tantas dificultades que ya había sufrido, ¿verdad? Desde el momento que venía en el camino hasta llegar a la cruz y ser clavado. Ahora estaban ahí las palabras y vimos cómo el sufrimiento lo pudimos estar viendo en cada una de sus palabras. Era terrible. En esta ocasión era algo más impactante, amados hermanos, porque este lamento era algo terrible. El Señor estaba en agonía.
Estaba con un grito de agonía diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Y este lamento, amados hermanos, es cumplido así como se encuentra en el libro de los Salmos. En los Salmos, capítulo 22, verso 21, mire lo que nos dice. Dice el Salmo 22, 21. Esta palabra y la vemos cumplida. 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí vemos las palabras del Señor cumplidas cuando ya estaba en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos ese lamento que era el cumplimiento de ese salmo. Y ese salmo, amados hermanos, tiene muchos paralelos sorprendentes entre ese salmo y la crucifixión de Jesús. Ahí lo vemos. Vemos las dos cosas, ¿verdad? Que se está refiriendo a las mismas palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este grito amargo del Señor, amados hermanos, ha sido mal entendido. Ahí en la palabra del Señor dice que algunos pensaban que Jesús estaba llamando a Elías. Amén. Jesús estaba llamando a Elías para que le ayudara. Pero no era así. Jesús no necesitaba ayudantes, aleluya. Jesucristo estaba ahí, amados hermanos, solamente para cumplir, aleluya, la orden, para cumplir lo que estaba escrito en la palabra, aleluya, la orden de su Padre Celestial, aleluya, que fue dispuesto hasta la muerte de cruz. Y siempre fue obediente. Amén. Así fue. No era que necesitaba ayuda. Los sufrimientos de Cristo, hermanos, en esa novena etapa, esas palabras marcan el punto culminante de los sufrimientos de Cristo. ¿Y por qué? Por el mundo perdido. La humanidad estaba perdida. No había esperanza. Pero esas palabras, amados hermanos, marcan ese punto culminante. Un grito que da testimonio que el pecador, esa es la peor tristeza, la angustia y el sustituto que fue nuestro Señor Jesucristo, ese cordero, aleluya, que fue llevado al matadero, que siente que fue herido. Como dice Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Amén. Él fue herido, maltratado, y todo lo hizo, amados hermanos, por amor a usted y a mí, aleluya. Porque el Señor nos ama, aleluya. Y ese era el propósito del Señor cumplido, aleluya, de una manera muy especial, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, desde antes de ir a la cruz, no era fácil, sabía que no era fácil. Él era humano como usted y como yo y sentía. Y dice la palabra del Señor que antes de ir allí, Él fue al Getsemaní a orar. Y vamos a leer esa lectura. Les voy a invitar a abrir sus Biblias. Ahí en Mateo 26, en adelante voy a leerlo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Qué dijimos? Era Jesús humano. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velad conmigo, les dijo el Señor. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora?
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue el Señor y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, hermanos. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos tan cansados y con sueño, verdad? El Señor y ellos también eran humanos, se cansaron, se durmieron los discípulos. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Podemos sentir el sufrimiento, como el Señor se sentía, hermanos, no por el dolor que este cuerpo, que esta carne iba a sufrir, no por eso. Era un sufrimiento, aleluya, pero Él siempre, como dije, obedeciendo al Padre. Amén. Y decía: Padre, que no se haga como yo quiero, que sea como tú quieres. Amén. Así que se haga como tú quieres, Padre. Ahí vimos, amados hermanos, la humanidad de Cristo. Él tenía que probar completamente, y eso era lo que sentía el Señor. Él tenía que probar completamente lo terrible del pecado, y Él no era pecador porque Él era limpio y sin mancha. Era el Cordero especial para llevarse a ese lugar, para que nuestros pecados fueran perdonados, hermanos. Y Él tenía que pasar eso. Y el pecado, hermanos, separa de Dios. Cuando nosotros estamos en pecado, hermano, el pecado a la humanidad nos separa de Dios y estamos separados de Él. Solamente Jesucristo, aleluya, es el único mediador entre Dios y el hombre, aleluya. Y a Él tenemos que recurrir. Gloria a Dios. Aleluya. Y era terrible que nuestro Señor Jesucristo tenía que probar completamente lo terrible del pecado. Jesucristo tenía que experimentar la sensación terrible de esa separación. Por eso, antes de que lo entregaran, fue a orar al Getsemaní y dijo: Señor Padre, si es posible que pase de mí esta copa. La copa, amados hermanos, significaba, y es frecuentemente en el Antiguo Testamento, era el símbolo de la ira divina en contra del pecado. Era la copa, era algo terrible. La ira de Dios en contra del pecado. Así era. Y en Isaías, voy a invitarles, vayamos a Isaías 53. En el verso del 6 en adelante, miren lo que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, hermano. Ahí estaba en esa palabra el Señor cargando el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, hermanos. Dice su palabra: y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso a los impíos por su sepultura, mas
con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pagó el precio. ¿Y sabe por qué, hermanos? Por amor. Porque Jesucristo nos ama, aleluya. Jesucristo ama al pecador. Jesucristo nos ama. Y en todo tiempo el propósito de Dios es salvar a la humanidad. Amén. Amén. Salvarnos. Para eso vino el Señor. Para salvarnos, para redimirnos del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque su palabra dice, amados hermanos, que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero más Dios muestra su amor para con vosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Cristo Jesús murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, aleluya. Vida en abundancia. Así es nuestro Señor. El Señor, así es maravilloso. Y aunque el siervo no merecía morir, la voluntad de Dios fue que así lo hiciera, hermanos. Él no merecía morir porque no era pecador. Pero la voluntad del siervo, que era el Señor Padre, era que así lo hiciera. Y lo leímos eso en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces la voluntad de Dios era que Él lo hiciera. Y ahí vimos, amados hermanos, antes de Jesucristo, tenía que haber derramamiento de sangre para poder ser redimidos del pecado. Amén. Así era, así estaba puesto. En esta ocasión el Cordero era el Señor, aleluya. Y Él pagó el precio en la cruz del Calvario para redimirnos de todos los pecados, aleluya. Un aplauso al Señor, aleluya, porque Él es maravilloso. Gracias, Padre, por ese amor incondicional, aleluya. Porque Él no ve las situaciones, Él ve el corazón, aleluya. Él ve el corazón cuando nosotros, constrictos y humillados, venimos al Señor y le decimos: Señor, perdónanos. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, hermanos, aleluya. Él, amados hermanos, es maravilloso. Y a través de esta palabra vimos la humanidad de Cristo, que tenía que probar completamente lo terrible del pecado.